Buenas tardes. El día de hoy te vamos a hablar acerca de la historia de Maximiliano de Habsburgo, el emperador de México. Tal vez muchos no lo recordarán, pero el día de hoy te vamos a explicar su historia. Acompáñenme. Maximiliano de Habsburgo nació el 6 de julio de 1862 en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, Austria, y falleció el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, actualmente en Querétaro, México. El 9 de septiembre de 1865, Maximiliano y los jefes de la familia Iturbide firmaron el Pacto de Chapultepec, un tratado conforme a la adopción, honores y pensiones de los miembros de la familia. Por el emperador firmó su ministro de Relaciones Exteriores y encargado del ministro del Estado, José Fernando Ramírez. Por los Iturbide firmaron Agustín Jerónimo, Salvador, Ángel María José y Alicia Green de Iturbide. Ahora hablaremos de unos de los planes alocados que tuvo Maximiliano. En práctica se pasó toda la vida guerreando con sus vecinos, pero con magros o nefastos resultados. Planeó una cruzada contra los turcos que nunca tuvo lugar. Jamás consiguió ser coronado emperador por el Papa, tal como era la costumbre, y se coronó él mismo, con el título de emperador electo, en 1508 en la ciudad de Trento, Italia. Durero realizó para él un arco triunfal consistente en 192 hojas que daban vida a una figura de 2.95 metros de ancho y 3.57 de alto. El arco estaba decorado con escenas de la vida de Maximiliano y con un árbol genealógico en que se demostraba, con más fantasía que otra cosa, que los Habsburgo eran descendientes de Alejandro Magno, Julio César y el mitológico Hércules. El proyecto fue un carruaje triunfal de 0.5 por 2.4 metros y 8 hojas, concebido por Durero y el humanista Willibald Pirkheimer. Al parecer, lo entregaron con retraso y se conserva una casi cómica carta de disculpa dirigida al emperador. Dado el gran número de virtudes que debían aparecer en la obra, llevó bastante tiempo ponerlas en orden. Maximiliano no se cortaba a la hora de piropearse a sí mismo. En el carro aparece junto a las personificaciones de la razón, la fama, la magnificencia, la dignidad, el honor, la justicia, la fuerza y la sabiduría, la temperancia y la victoria. 6 hechos de Maximiliano de Habsburgo. Número 1. El establecimiento de la corona. Para establecer la corona del Segundo Imperio Mexicano, se hizo necesario la invasión del territorio por tropas francesas, luego de que representantes del Partido Conservador convencieran a Maximiliano de asumir el trono. El ejército invasor fue derrotado en la batalla de Puebla, pero regresarían al año siguiente y lograrían instaurar a Maximiliano como emperador de México. 2. El sistema político del imperio de Maximiliano. El gobierno de Maximiliano fue una monarquía moderada, hereditaria y católica cuyo soberano tenía el título de emperador de México. Este se componía de 9 departamentos ministeriales: ministro de la Casa Imperial, de Estado, de Negocios Extranjeros y Marina, de Instrucción Pública y Cultos, de Guerra, de Fomento y de Hacienda. 3. Situación económica. La economía fue una de las grandes debilidades del imperio. Dependía militar y financieramente de la corona napoleónica, a punto tal de que el séquito de Maximiliano llevaba contadores franceses para vigilar la administración de los dineros. 4. Imperio liberal. Maximiliano era un hombre ilustrado y, al contrario de los partidarios conservadores, su gobierno mostró un carácter liberal, más semejante al de los liberales de Juárez. Libertad de prensa, reapertura de la universidad, otorgamiento al Estado de los registros civiles y la promulgación de leyes de divorcio o de la primera ley de trabajo mexicana. 5. La caída del imperio. En 1867, las fuerzas de Juárez asediaron la ciudad de Querétaro, defendida por el reformado ejército conservador. Al mismo tiempo, la Ciudad de México era sitiada por las tropas de Porfirio Díaz, impidiendo los refuerzos. 6. Fusilamiento de Maximiliano. Maximiliano fue aprehendido en Querétaro y sentenciado por un tribunal militar al fusilamiento junto con 2 generales conservadores. Su ejecución fue aprobada por Juárez y se llevó a cabo en el Cerro de las Campanas. Sus últimas palabras fueron: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México.
Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! En conclusión, Maximiliano es uno de los personajes interesantes de la historia de México. Intentó hacer buenas cosas y por supuesto era muy liberal, pero lamentablemente las guerras, la presión y el hecho de que Napoleón III dejó de dar apoyo a México causó la caída de su imperio y también su muerte. Fue un gusto hablar de Maximiliano, el último emperador de México. Muchísimas gracias.